Aleluya. ¿Cuántos tienen deseo de oír palabra de Dios hoy? ¿Sí? ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor hoy? Oh, pues demos gloria a su Dios. Yo quiero decirle que si usted tiene deseo de escuchar palabra de Dios hoy, quiero que tome impulso, porque vamos a meternos en una predicación que creo yo que va a pasar de 1 hora. Por lo tanto, piense que no es algo fácil, porque en este último tiempo no predico más de 1 hora, pero creo que hoy voy a ir un poco más allá. ¿Cuántos están listos para eso? ¿Cuántos me permiten esos minutos de más? Amén. Bueno, no se van a enojar, ¿no? Y no me van a comenzar a mirar mal como siempre, ¿no? Ok. Algunos tienen afán de irse a almorzar, pero aquí hay una comida mucho más rica, yo le aseguro que sí. Si tiene una Biblia, y espero que la haya traído, por favor le invito a que la abra aquí o encienda su Biblia en el Salmo 51. Hay algo bien interesante en ese salmo. Es uno de los pocos salmos que habla antes de qué se trata y el por qué. Salmo 51 tiene un encabezado ahí en mi Biblia. Aquí estoy leyendo Reina Valera del 60. Voy a usar otras versiones también en este día, pero en la versión Reina Valera del 60 dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ahí nos cuenta el por qué, pero luego lo vamos a leer, ¿les parece? Amén. Bien, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír y alegría y se regozará, gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Último versículo. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén. Tremendo salmo. Este salmo ha sido de bendición para muchas personas en momentos de aflicción y en momentos cuando hemos reconocido nuestro pecado. Entonces, hay una cosa, ¿por qué oraba así David? La mayoría de nosotros sabe el motivo, y es que David había pecado. Y nosotros encontramos esa historia, yo solamente se la voy a parafrasear un poco por motivos de tiempo. Encontramos esa historia en el libro, en la segunda carta de Samuel, el capítulo 11, en los versículos 2 al 5, encontramos en forma resumida, les voy a contar que David se encontraba paseando por el terrado de su palacio y ahí vio a una mujer que se bañaba y vio que era una mujer muy hermosa. Y él preguntó quién era esa mujer y le dijeron, pues fíjese que esa mujer es casada. ¿Es la esposa de quién? De Urías Eteo. Y entonces este hombre, David, llamó a esta mujer y se acostó con ella, la obligó prácticamente, porque él la trajo por el poder que él tenía como rey. Él dijo, tráigame esa mujer aquí. Ella no estaba queriendo ir para allá, él la quiso traer ahí. Y entonces él, dice la escritura, se llegó a ella, o sea, tuvo intimidad con ella. Y luego, ¿qué pasó? Esta mujer le manda al poco tiempo a decir, ¿sabes una cosa, David? Yo estoy embarazada.
Wow. Entonces él trató de cubrir su pecado. ¿Y cómo lo quiso hacer? Trayendo a su esposo Urías, que estaba en la guerra. Urías era un soldado suyo y él estaba en la guerra, y entonces él dijo: traigan a Urías para que esté con su mujer y crea que el hijo es de él. Entonces, como eso no se dio, porque Urías Eteo era un hombre, según dicen, muy noble, entonces él dijo: no, no es justo que yo tenga intimidad con mi mujer, venga a disfrutar mientras mis amigos, mis compañeros, mis hermanos, mi pueblo está en guerra. Eso no está bien. Y este hombre no estuvo con su mujer y se volvió al campo de batalla. Entonces David se inventó algo para matarlo, y luego quería matarlo, y luego quería casarse rápidamente con Betsabé para cubrir su pecado. Entonces es algo terrible, ¿cierto que sí? Pero mucho incomoda cuando uno lee esta porción o estas dos porciones de la escritura, y luego también escuchar que antes, en 1 Samuel capítulo 13 versículo 14, Samuel le dice a Saúl algo terrible. Le dice: mira, tú has perdido el reino por ser un hombre como eres, y Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y eso como que no concuerda con lo que estamos viendo. Eso como que choca con esta realidad que nosotros estamos viendo aquí. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha costado? Perdón el gallito, que es que tengo una feria a donde ir a vender. Entonces, ¿a cuánto les ha costado esa frase? Escuchar que David era un hombre conforme al corazón de Dios y ver estas cosas. Parece que eso como que que incomoda un poco. Pero déjeme decirle algo. El mismo profeta Samuel dice en su segundo libro, también en el capítulo 11 versículo 27, que David había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y luego cuenta la historia que después de todo esto, Dios envió a un profeta que se llamaba ¿cómo? Natán. Diga Natán. Bueno, así se llamaba. Y lo envió con una historia, una parábola, que hizo que David decretara su propia condena. Entonces él dijo: no, ese hombre que hizo tal cosa de matar la ovejita de aquel que no tenía ninguna, a pesar de ser un hombre que tenía muchas, ese hombre que hizo tal cosa merece la muerte. Y entonces el profeta Natán, ¿qué le dijo? Ese hombre eres tú. Tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre, David, perdón. Tú eres ese hombre, David, y quiero que sepas que Dios no está contento con lo que tú has dicho, con lo que tú has hecho, David. Wow. Entonces, ¿qué pasa? David recibe estas palabras del profeta Natán, y aparte de eso, el profeta le pregunta: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Entonces David se quebranta. David confiesa y dice: he pecado contra el Señor. Pero yo quiero que ahora sí me acompañe al versículo 13 de 2 de Samuel 12, y vamos a ver algo sorprendente. Vamos a leer algo inesperado. ¿Lo tienen ya? No son rápidos ustedes. Pues qué bueno, yo tampoco. 2 de Samuel 12, capítulo 13. Perdón, capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice ahí? No les escucho nada. Si van a leer, lean con ganas y ordenaditos. A ver. Pero que eso aquí, ¿qué parece? Entonces, wow. ¿Cómo así? Sorprendente esto. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás.
El Señor ha quitado tu pecado. Mis amados hermanos, eso es un escándalo. Urías está muerto, Betsabé fue violada, el bebé morirá y Natán dice, el Señor ha quitado tu pecado. Y nada más. David cometió adulterio, le ordenó un asesinato, mintió, despreció la palabra del Señor. Él dio ocasión a los enemigos de Dios a blasfemar de su nombre y el Señor quitó su pecado. Usted no olvida simplemente un pecado tan grande como ese. Imagínese que David, que usted fuera familiar de Urías. ¿Qué sentiría usted que dijera, no, pero este hombre no tiene condena? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Déjeme decirle que los jueces justos no obran así. Sin embargo, vamos a ver el por qué esto es posible. Y ahora quiero que me acompañen en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Mientras usted lo busca, quiero decirle que esta es una de las declaraciones más importantes en la Biblia. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Y esta es una de las declaraciones más importantes en la Biblia para comprender cómo Cristo se relaciona con los salmos y con el Antiguo Testamento en general. Vamos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento y vamos a ver a Cristo en los salmos a través de estos versículos, porque la palabra del Señor dice ahí que Dios, ¿qué hizo? Exhibió que públicamente a Cristo como propiciación, o sea, como pago por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Ha leído eso? Me miran como si yo no estuviera leyendo la Biblia. Lean la Biblia que ahí dice eso. ¿Sí? ¿Dice así o no? Versículos 25 y 26. Romanos 3. ¿Eso dice? ¿Dice así o no? Amén. Entonces léanlo, por favor. Parece que no lo ha entendido todavía, entonces lo vamos a explicar con una versión más moderna, la nueva traducción viviente. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado de las personas, por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Ok? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría, o sea, los del pasado, en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, o sea, en el perdón de hoy. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Dios aplica el poder de la sangre de Jesús a todo aquel que se rinde a Cristo y cree en Él para salvación a través del perdón de pecados. ¿Entendemos eso? ¿Cierto que sí? En otras palabras, hermano, esa molestia o esa indignación que uno puede sentir por las palabras que acabamos de leer o por lo que le recordaba de que David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero luego hace todo ese pecado y luego Dios simplemente quita su pecado. ¿Cómo fue posible? Por lo siguiente: Dios está mirando, escuche esto, Dios que todo lo ve, ve lo que pasa con David y ve el futuro. Y en el futuro encuentra su obra maravillosa en la cruz del Calvario a través de Cristo, y la sangre de Cristo
tenía y tiene el poder, como lo hemos leído, pasa por alto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar los pecados pasados y también los pecados futuros. No es que Dios está echando solamente el pecado de David bajo la alfombra, escondiendo solamente el pecado de David. Déjeme decirle que si Dios no perdonara los pecados pasados, usted y yo estaríamos totalmente perdidos. ¿Sí o no? Entonces, Dios ve siglos adelante la muerte de su Hijo Jesucristo, y esa muerte, o sea, Cristo moriría en lugar ¿de quién? De David. De manera que la fe de David en la misericordia de Dios y en la redención futura, escuche esto, une a David con Cristo. Y en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios, que todo lo conoce, los pecados de David son contados como si fueran pecados de Cristo. ¿Entiende eso? Pero Cristo no pecó, pero se le atribuyen los pecados suyos y los míos, y también los de David. ¿Entendimos eso? ¿Hay alguna duda? Bueno, no estamos en un estudio para parar y esto, pero a propósito de eso, en un estudio podríamos explicar mucho más profundamente esto. Así que Dios, hay una doctrina que se llama la doctrina de la imputación. ¿Y saben lo que es imputar? ¿Cierto? Es poner a cuenta de alguien algo. Imputar judicialmente de un delito a alguien. ¿Cierto que eso lo entendemos? De igual manera, imputar salvación y vida eterna a través de la muerte de Cristo es algo que nosotros recibimos. A nosotros se nos imputa la santidad de Cristo, la perfecta moral y correcta moral de Cristo, y a Cristo se le aplican todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande es el amor de Dios! Que a su Hijo Santo perfecto, en quien siempre tuvo complacencia, lo carga con el pecado suyo y con el pecado mío, y a nosotros nos da toda su grandeza. Por eso es posible que usted y yo seamos perdonados. Por eso es posible que usted y yo tengamos vida. Amén. Entonces Dios en su justicia y en su poder pasa por alto el pecado de David. ¿Ok? La muerte del Hijo de Dios es algo indignante, pero también el poder de la resurrección y de la victoria de Cristo en la cruz es suficientemente poderosa, grande, para que usted y yo tengamos vida. Amén. Por eso merece Dios ser exaltado. ¿Ok? Merece ser exaltado al pasar. Escuche esto, debemos exaltar a Dios porque Él es capaz de pasar por alto el pecado de David. ¿Y por qué deberíamos hacer eso? Porque Él a nosotros nos ha dado una oportunidad mayor. Nos ha dado a su propio Hijo para que por su Hijo nosotros podamos ser también justificados. ¿Qué significa ser justificado? Que Él paga la pena por nosotros. Amén. Entonces, esto es realmente como David es perdonado por su pecado y justificado en la presencia de Dios. Pero lo que describe este Salmo 51 que primero leímos es cómo se sintió David y qué pensó mientras se aferraba a la misericordia de Dios. Jesús, de una vez y por todas, por su vida y muerte, adquirió nuestro perdón y proveyó nuestra justicia. Nosotros nada podemos añadir a eso. Y déjeme decirle, tampoco podemos nada quitar a eso. Él lo hizo por amor a nosotros. Pero entonces, ante la santidad de Dios y la maldad del pecado, es correcto, y creo que todos estamos de acuerdo, que cada día nos apropiemos y apliquemos lo que Él compró para nosotros mediante la oración y la confesión. Esta serie que estamos llevando, de la cual no hablé al principio, se llama Bendita Oración. El tema del día de hoy se llama el corazón contrito y humillado. ¿Ok? Entonces, les decía que es importante, ya que tenemos esa victoria, es importante que cada día clamemos y hablemos, roguemos y actuemos bajo esa victoria. El Señor Jesús nos enseñaba en Mateo 6 que nosotros debemos pedir diariamente
el pan nuestro, ¿cierto? ¿Y por qué lo podemos pedir? Porque Él ha prometido satisfacer toda nuestra necesidad. Ahora, la oración diaria por el perdón debemos hacerla porque esto ha sido totalmente adquirido para nosotros y está segura por la muerte de Jesús. O sea, la victoria de Jesús asegura que nosotros podemos pedirle al Padre. ¿Estamos entendiendo? Ok, gloria a Dios. Entonces, en el Salmo 51 les decía que es la forma en que David piensa y siente. Y quiero agregar algo: la gente de Dios actúa así como David cuando ve los horrores de su propio pecado. Cuando alguien reconoce que ha pecado, actúa como David. Cuando alguien se da cuenta de lo grave que es el pecado, de lo horroroso que es el pecado, entonces actúa como David. Este salmo realmente, que vamos a comenzar a estudiar en este momento, esto fue solamente la introducción, imagínense. Este es un salmo que trata acerca de cómo sentirnos correctamente cuando estamos aplastados por nuestros propios pecados. ¿Ok? Aquí aprendemos cómo caminar hacia una reconciliación con Dios. Estamos hablando ahora, en este momento, comenzamos a hablar de la oración de un corazón contrito y humillado. ¿Qué hizo entonces David? En el primer versículo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. En ese primer versículo, él pide piedad, misericordia, pide compasión. En otras palabras, esas tres palabras, piedad, misericordia y compasión, son prácticamente sinónimos. Él pide misericordia en un solo versículo. En tres frases pide misericordia. ¿Cuál es el motivo por el cual él pide misericordia? La respuesta está ahí en la última frase de ese versículo. ¿Para qué pide esa misericordia? Para que el Señor dice: borra mis rebeliones. Esto es lo que Dios había prometido. David conocía estas cosas. David conocía lo que Dios había prometido. Y en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor así, dice exactamente eso: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y mire la última frase: y que no tendrá por inocente al culpable. Wow. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y yo les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes son culpables de pecado? No hace falta que levanten la mano. Pero todos hemos pecado. ¿Y cómo es posible que Dios dice aquí y que no tendrá por inocente al culpable? La cuestión, la gran diferencia y la victoria de David y la suya y la mía es que usted y yo hemos confiado en Dios. Hemos confiado en sus promesas y usted y yo hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación, no hay culpabilidad en usted y en mí. Es importante que usted tenga en cuenta que lo único que Dios no le va a perdonar es aquello por lo que usted no se arrepiente. Y para arrepentirse, para tener un genuino arrepentimiento, solamente puede ser posible cuando usted tiene un corazón contrito, un corazón humillado. Cuando usted dice: Señor, yo no puedo, mi vergüenza me hace esconder el rostro de ti. Señor, yo no puedo, pero yo quiero pedirte que tengas misericordia de mí, que tengas compasión de mí, que tengas, oh Señor, grandísima misericordia y piedad, porque yo realmente confieso mi pecado. ¿Ok? En el Salmo 51 es una manera tremenda, hermanos, tremenda de aferrarse a la misericordia de Dios. Aquí aprendemos cómo aferrarnos a la misericordia de Dios, y eso es lo que David hizo ese día: aferrarse a la misericordia de Dios. Y quiero decirle algo: hoy la puerta del perdón
se abre de par en par para cada uno de aquellos que quiera decir: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo no sé si usted tiene una gran necesidad de arrepentimiento, sí o no, eso es algo personal, usted y Dios. Pero lo que sí le puedo asegurar es que esa puerta del perdón de Dios está abierta para todo aquel que cree, para todo aquel que se humilla, para todo aquel que derrama su corazón delante de Él. Usted y yo, mis amados hermanos, sabemos más que David acerca del misterio de esta redención. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo. Pero la pregunta es, ¿nos aferramos a la misericordia de la misma forma que David lo hizo? ¿O pensamos que nosotros podemos arreglárnosla solos? Hay una gran mentira que el diablo nos ha dicho, y es: tranquilo. El diablo nos pega una palmadita aquí y nos dice: tranquilo, Dios conoce. Claro que Dios conoce. Y por eso es que tenemos que ir diariamente en arrepentimiento, buscando el perdón de Dios, porque Dios conoce todas nuestras transgresiones. Amén. Entonces hoy significa volvernos indefensos hacia Cristo, así como David se volvió indefenso, sin ninguna defensa ante el Señor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios puede perdonar los pecados futuros de ustedes? Ninguno dijo nada. Dios bendiga ese amén. ¿Creen sí o no? ¿O tienen dudas de eso? ¿Creen que Dios puede perdonar los pecados que cometan en la próxima semana? Ok. Eso es verdad. Pero también hay otra verdad que usted debe saber. Eso no es automático de que usted venga porque usted viene a la iglesia. No. Usted necesita, igual que David, derramar su corazón contrito y humillado cada día, cada vez. El pedir perdón a Dios. Mire, el perdón es un estilo de vida para darlo, pero también para pedirlo. Amén. Podemos pedir perdón a Dios todos los días y debemos pedir perdón a Dios todos los días. Así como lo hizo David hace varios siglos, porque tuvo un corazón contrito y humillado. Así hoy, hermano, usted y yo podemos ser perdonados, pero es necesario que vengamos a Él con un corazón menesteroso, como aquel que pide diariamente el pan diario para su sustento, para calmar su hambre. Pero para calmar el hambre espiritual, en el momento de la soledad, en el momento de la aflicción, solo se consigue con un corazón, como dije ya, contrito y humillado. Veamos algo más de David. Él ora para ser limpiado. El versículo 2 dice: lávame por completo de mi maldad. Eso es Salmo 51, versículo 2. Y límpiame de mi pecado. Luego ahora vemos el versículo 7. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una rama usada para esparcir sangre sobre la casa que tenía una enfermedad, o, escuche esto, para esparcir agua o sangre sobre una persona que había estado en contacto con los muertos. Así se hacía para santificar a las personas. Pues en ese tiempo eso era lo que el pueblo de Dios hacía. En otras palabras, David está diciendo: Señor, yo vengo de un cementerio, he estado en contacto con la muerte, pues mi pecado hasta ahí me ha llevado. Lávame, límpiame, sálvame, Señor. David clama a Dios como si Dios fuera su sumo sacerdote para que le perdone y le tenga como limpio de su pecado. ¿Cuántos creen que es correcto que los cristianos hoy le pidamos a Dios que nos limpie de nuestro pecado? ¿Sabe? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Yo en las enseñanzas de los viernes, a los que asisten les he recomendado muchas veces: lean este primer capítulo para que tengan una base y puedan entender ciertas cosas. Bueno, no vayamos a esto. Versículos 7 al 9, usted lo tiene ahí en la versión Reina Valera. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si vivimos en la luz,
así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Mis amados hermanos, Cristo ha adquirido nuestro perdón, ha pagado todo el precio, pero eso no implica, o ello no implica, que ya no debamos clamar. Claramente la palabra dice que Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados, para limpiar todos nuestros pecados. Y eso es algo que Él puede hacer, escuche esto, ahora mismo. Así, si usted tiene un corazón arrepentido, contrito y humillado. Si en su oración diaria usted incluye pedirle a Dios que lo limpie. Si usted genuinamente viene delante de Dios y le dice: Señor, confieso mi pecado. Esto es algo muy importante. Ya veremos cuál es la gravedad del pecado. Versículo 3 del Salmo 51 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Dice así la palabra? Ok. Dice que no puede sacar el pecado de su mente. Ese pecado está incrustado en su conciencia. Es como un video que se repite en su mente, que sigue corriendo todo el tiempo. Es algo que está presente. Es una película que Él no puede detener. Mi pecado está siempre delante de mí. Yo digo, gloria a Dios. Si si el Espíritu Santo le está recordando a usted esos pecados por los cuales no se ha arrepentido. Gloria a Dios que Él está preocupado por usted y lo invita a un genuino arrepentimiento. Gloria a Dios si Él le está hablando, y desgraciado de aquel el que Dios ha olvidado. Pero gloria a Dios, qué bendición tan grande cuando entendemos que Dios nos está diciendo: has hecho las cosas mal, es necesario que rectifiques, es necesario que pidas perdón, es necesario que perdones, es necesario que te arrepientas. Gloria a Dios cuando Él nos recuerda nuestro pecado, porque el fin de eso será que usted y yo vengamos a sus pies para ser perdonados y poder tener una esperanza viva para vivir con Él para siempre. Amén. El profeta Natán le había dicho a David que él había provocado la blasfemia contra su palabra. Le dijo: tú, por culpa de todo lo que tú has hecho, los pueblos van a blasfemar del nombre del Señor. Y aquí hay algo bien interesante. En el versículo 4 del Salmo 51, David dice algo que a nosotros nos enseña muchas cosas. Yo quiero que preste mucha atención a esto, porque las palabras de David en el versículo 4 son así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Les hago una pregunta: ¿no pecó David contra Betsabé, contra Urías Eteo y contra el niño? Porque el niño iba a morir. Piensen en eso. Esto no significa que Betsabé y Urías y el bebé no fueran dañados. Significa que lo que hace que el pecado sea pecado es que es contra Dios. Y si tuviéramos esa verdad incrustada en nuestro ser, si eso fuera una realidad en nuestra vida, antes de hacerle daño a alguien, pensáramos que le estamos haciendo una ofensa, un daño a Dios. Oh, qué maravillosa sería nuestra vida. Qué triunfante sería nuestra vida si tuviéramos en cuenta que el pecado no es solamente contra aquel que pecamos, sino que es contra Dios, aquel que nos vio en tinieblas, aquel que nos vio en una situación terrible, en un estado de calamidad, aquel que tuvo misericordia, amor por nosotros, y nosotros le pagamos pecando contra Él. Mis amados hermanos, el pecado contra el hombre es malo, el ir al hombre es malo, es algo horriblemente malo.
Pero eso no es el horror del pecado. El pecado es un ataque contra Dios, es una ofensa a Dios. Y aquí David lo admite en términos que chocan, términos terribles. Dice: contra ti, solo contra ti he pecado. David dice con estas palabras: Señor, tu nombre ha sido insultado injustamente. Así David, escuche esto, justifica a Dios y no se justifica a sí mismo. No hay aquí autojustificación. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes llegan a la presencia de Dios diciendo: sí, Señor, he pecado, pero es que mire, si usted, Señor, no hubiera puesto a esa mujer ahí, Señor, si este hermano no me hubiera dicho esto, Señor, si esto no hubiera sido así? Prácticamente culpamos a Dios de nuestros pecados. Pero aquí David no se justifica a sí mismo. Él no siente, él no encuentra cómo escaparse. De manera que David está diciendo: Señor, eres justo cuando hablas y eres sin reproche cuando juzgas. Amén. Dios es justificado. Dios queda sin culpa. Mire, si Dios envía a David al infierno, Dios es inocente. ¿Sí o no? Porque el pecado no es de Dios. Pero yo no sé por qué a veces nosotros venimos a justificarnos, como si fuera Dios el participante de nuestro pecado. Este es un arrepentimiento radical, hermanos, lo que vemos aquí en David, porque es un arrepentimiento centrado en Dios. Así es como piensan y sienten los que han sido salvados. Dios haría justicia. Escuche cómo piensa alguien que ha sido salvo y entiende lo que es el pecado. Una persona que entiende lo que es el pecado piensa de esta manera y dice así: Dios haría justicia al maldecirme y al condenarme. Eso se llama reconocer nuestro pecado. Y un momento importante para reconocer nuestro pecado es el tiempo de nuestra oración. Amén. Mira, hermanos, si aún estamos respirando es por pura misericordia. ¿Ok? Y si soy perdonado es pura misericordia. Una misericordia comprado a precio de sangre. David exculpa la justicia de Dios y no la suya. Él sabe que él es injusto. David intensifica su culpa al dirigir la atención hacia su corrupción innata. ¿Sabe qué dijo en el versículo 5? He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo? La culpa no es de Dios. La culpa es del hombre después de que cayó de la misma presencia de Dios. Usted y yo tenemos una naturaleza caída, pero eso no es la culpa de Dios. Eso es el fruto de la desobediencia del hombre. Por lo tanto, no podemos venir ante Dios en un momento de oración y culpar a Dios o justificarnos con el... ¿Cuántos conocen esa doctrina que se enseña en esta iglesia que se llama el jueque que jueque? ¿La conocen? ¿No la conocen? Algunos no, se la voy a explicar para los que no conozcan, no me griten tampoco. Es que venimos y delante de Dios: Señor, es que jueque que tal, jueque que y jueque que jueque. Todo el tiempo es eso, tratando de justificarnos, contando los pecados de otro. ¿Cuántos son especialistas en quejarse por lo que los otros hacen? No levanten la mano. Es importante entender esto, hermanos. Usted y yo tenemos una relación con Dios, ¿sí o no? Si usted no la tiene, entiendo que usted se queje de todo el mundo. Pero si usted tiene una relación con Dios, ¿por qué se queja de los hombres? ¿Por qué se queja a los hombres? Algunas personas utilizan su corrupción innata para disminuir su culpa. Ah, Señor, es que yo soy así. En otras palabras también dicen: Señor, ¿qué culpa tengo? Mi papá era así, mi abuelito era así, yo soy así, tú me hiciste así, o sea, la culpa es tuya. Pero aquí David hace lo opuesto. Para él, el hecho de que haya cometido adulterio, asesinato y haya mentido es la expresión de algo peor. Él es así por naturaleza. Mire, hermanos,
Si Dios no lo rescata, seguirá haciendo más y más mal. Escuche esto. Si Dios, a usted que es nacido de nuevo, no lo hubiera traído a su camino, usted estaría más y más contaminado de pecado. ¿Sí o no? Estoy hablando con puros angelitos, ustedes ya no entienden de eso. Le faltan las alas nomás a ustedes, se ven tan lindos ahí. Ese es un motivo para alabar a Dios. Dios lo sacó de la inmundicia. A todo aquel que es nacido de nuevo, Dios lo sacó de lo profundo del lodo. Y si eso no es un motivo para alabar a Dios, entonces dígame cuál es el motivo verdadero para alabar a Dios. Si usted todavía no alaba a Dios por las cosas que Él ya hizo, wow, entonces ¿cómo podrá alabar a Dios por las cosas que hace en otra persona? Si una persona no ha sido nacida de nuevo, seguramente nunca podrá darle gracias a Dios por la obra que Él hace en otro ser. Si usted es nacido de nuevo, hay un cambio, hermanos, hay algo diferente. Usted podrá comenzar a agradecer y alabar a Dios por la obra que hace en otras vidas. Usted se gozará porque Dios tiene victoria. Amén. David admite que ha pecado no solo contra la ley externa, sino contra la luz misericordiosa de Dios en su corazón, en lo más íntimo. Versículo 6 dice: He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dios ha sido el maestro de David. Dios le ha hecho sabio. David había obrado con tanta sabiduría, y entonces el pecado tomó ventaja, y para David esto solo empeoró las cosas. Y mire, es como si David dijera: he sido bendecido con tanta sabiduría, pero caigo en este pecado. Cuán profunda debe ser mi depravación que pude pecar contra tanta luz. Cuán perverso es mi corazón, que aún sabiendo que mi pecado agrede a Dios, a veces disfruto pecando. Cuán profunda es mi depravación, que aunque yo sé lo que la palabra de Dios dice, yo hago totalmente lo contrario. Cuán duro es mi corazón, cuán perverso es mi corazón, que aunque ofendo al Dios santo, 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 al Dios de amor, al Dios de luz, sigo pecando. Así se sentía David. Pero ¿cómo se siente usted? David ya tuvo ese momento. Tal vez es hoy el día que usted tenga ese momento de arrepentirse en cuanto a sus pecados delante de Dios. Así que David de muchas maneras prácticamente se une al profeta Natán y a Dios, y él mismo se une para condenarse a sí mismo por su pecado y confesar las profundidades de esa corrupción que existe en su corazón. Amados hermanos, condenar nuestro propio pecado no es algo fácil. ¿Cuántos se dan el látigo ahí? Señor, confieso mis pecados, condeno mi pecado, ¿sabes? Por esto debes mandarme a tal parte, Señor, por esto debes hacer esto conmigo. ¿Cuántos hacen una oración así? Nadie, ¿cierto? Pero aquí vemos a David prácticamente uniéndose al profeta Natán y a Dios mismo, y condena su pecado y lo profundo de su corrupción. Si usted quiere hacer eso, usted necesita tener un corazón contrito y humillado, porque así, un corazón así, hermanos, no despreciará el Señor jamás. ¿Escuchamos eso? Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Pero David no está conforme con eso. Ahora David pide algo más, pide más que perdón, pide una renovación. Escuche esto: él está apasionadamente comprometido, deseoso, hambriento de ser cambiado por Dios. Si alguien dijera un amén, lo voy a repetir. David está apasionado, deseoso, hambriento de que Dios
cambie su vida. La gente perdonada, la gente que ha sido perdonada, está comprometida con ser cambiada más y más por Dios. Mire, los adúlteros, los asesinos, los mentirosos, los que acosan sexualmente a menores, ¿sabe qué? Ellos detestan aquello que fueron y van a Dios buscando ser cambiados por Él. Cuando ellos son tocados por Dios, Dios puede cambiar a cualquiera. Dios puede renovar a cualquiera. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y cuando usted es nacido de nuevo y tiene una relación con Dios, puede libremente decir que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios ha hecho nuevos los sentimientos de aquellos que se entregan a Él en verdad, con un corazón contrito y humillado. Pero Dios no puede cambiar un corazón hipócrita, un corazón que llega solamente a disculparse, a culpar a los demás, un corazón que solamente se aferra a su orgullo y no es capaz de derramar su corazón genuinamente delante de Dios. Amén. Y esto es lo que define entonces a un verdadero cristiano, a un nacido de nuevo. Su actitud frente al pecado no es otra que la humildad. Y nosotros, amados hermanos, a veces estamos muy lejos de ser humildes para reconocer nuestro pecado. Somos tan vanagloriosos, tan orgullosos, tan arrogantes, pues hasta culpamos a Dios. Aquí hay un versículo muy interesante. Encontramos a David diciendo: Señor, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Algunos piensan que eso no, un cristiano hoy en día no debiera hablar así. Pero yo creo que David tenía un motivo muy especial para decir eso. Él vio, es más, él fue víctima de algo antes. ¿Y qué fue eso? Saúl era el rey que el pueblo le había pedido a Dios. Pero mire cuán cruel se convirtió, en qué ser tan cruel se convirtió Saúl cuando le fue quitado el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo David ahí? Señor, yo sé que he pecado. Ya hemos leído todas las cosas que él dice. Ten misericordia de mí, renuévame, cámbiame. Yo sé que he pecado, Señor. Con todo y mi clamor añado esto, Dios mío: no me eches de tu presencia como si no fuera un nacido de nuevo. Y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque yo no quiero ser como Saúl. Yo no quiero ser como ese que un día, Señor, tú llamaste, pero luego por su corazón no arrepentido, escuche esto, por no arrepentirse delante de Dios, Dios lo desechó. Algunos dirán: entonces significa que se pierde la vida eterna por cuanto eso. No se trata, yo no voy a entrar en esa discusión ahora, porque bueno, ya lo he dicho antes y muchos dicen lo siguiente, y es que esa batalla entre las tendencias de que si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Sabe cuántos años lleva eso? Más de 500 años. Y yo no creo que en esta predicación yo les pueda aclarar eso. Así que lo más importante, mis amados hermanos, es que entender el momento de David cuando dice: no me eches de tu presencia, no me trates como si fuera un intruso. ¿Sabe? ¿Cuántos recuerdan que sus padres los hayan regañado? Les dijo: salga de aquí, no quiero que estés en este cuarto. Salte, te has portado mal. Algunos antes le han pegado su tremenda paliza y después lo mandan a uno castigado. No sé, qué bueno para ustedes los que no les tocó eso, pero pues a mí sí. Yo tuve una mamá que me quería mucho. ¿Saben lo que es patacones? Bueno, para los que no saben qué es patacones, es un plátano verde frito y aplanado y tostado, ¿no? Y para hacerlos y tostarlos, antes de tostarlos hay que aplanarlo, ¿no? Así, mi madre hacía patacones en mi espalda y se lo agradezco.
Hoy en día las cosas no van así. Hoy en día no se le puede ni regañar a los hijos porque la cosa es terrible. Pero agradezco las palizas que mi madre me dio. Yo creo que me las merecía. Yo no sé si usted cree que no se merecía el castigo, pero qué bueno que le hubieran hecho caso a los padres. Así no estarían como están. No, mentiras. Así que, hermanos amados, lo que el Señor quiere es que usted y yo tengamos ese corazón. Y lo que está diciendo David aquí es: no me cuentes como esos que nunca nacieron de nuevo. Que no sea vana la obra de Cristo en mi vida. Señor, yo quiero que tú sepas que yo ya escuché tu palabra, que conozco cosas y que no han sido vanas en mí. Que no solamente fue que yo estuve presente cuando el Espíritu de Dios se manifestó, sino que yo soy parte, que el Espíritu de Dios vive en mí. Por eso yo te pido perdón, no me eches delante de ti, Señor. No quiero parecerme a otros que han detestado o han afrentado tu nombre. Te pido que me perdones. Entonces, ahora vemos que en la segunda parte de ese versículo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu recto es el espíritu establecido, firme, inconmovible. Aquí lo que David está haciendo es algo que seguramente usted también anhela. ¿Y qué es? Una estabilidad. Porque ¿cuántos de ustedes están cansados de vivir en un tobogán espiritual? ¿Cuántos de ustedes viven así? Un día están aquí, oh Señor, y uno como pastor lo ve y dice: Señor, gracias por ese hermano. Y a la semana usted los ve y dice: Señor, ¿para qué vino este hermano? ¿Por qué? Porque están un día arriba, otro día abajo, otro por el medio, pero no hay una estabilidad debido a que no han tenido realmente un genuino arrepentimiento. No han encontrado la vía. Escuche esto, hermano. Les voy a decir algo que creo que es importante. La vía, el camino, la llave para la estabilidad espiritual en su vida se llama la oración. ¿Aló? Si usted no ora, si usted no busca la palabra del Señor. Y aquí vemos a David orando por el gozo de la salvación de Dios y por un espíritu que gozosamente desea seguir la palabra de Dios y ser generoso con las demás personas en lugar de explotarles. Versículo 8: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y en el versículo 12 añade en ese mismo contexto: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y aquí viene algo sorprendente. No es sorprendente que en ninguna parte de este salmo David haga una oración directa acerca del sexo. Todo comenzó con el sexo, ¿sí o no? Llevándole al engaño, al asesinato, a la mentira. ¿O no fue así? Pero David, hablando por Dios, no ve las cosas así, de esa manera. El pecado sexual, mi amado hermano, no es la enfermedad, sino un síntoma de lo que hay en el corazón de alguien. ¿Por qué entonces David no está rogando por la abstinencia sexual? David no ha hablado nada de eso. ¿Por qué no está pidiendo para que los hombres le justifiquen? ¿Por qué no está orando para proteger sus ojos? ¿Y por qué no está orando para mantener pensamientos libres de deseos sexuales? ¿Saben por qué? Porque él sabe que el pecado sexual, como les decía, no es más que un síntoma y no una enfermedad. Las personas dan lugar al pecado sexual porque no tienen la plenitud del gozo y la alegría de Cristo en sus vidas. Sus espíritus no son espíritus firmes en Dios, ni estables en Dios. Son inconstantes, están seducidos y están inestables, porque Dios no tiene el lugar que debiera tener en sus corazones, en sus pensamientos y en sus sentimientos. Entonces,
La enfermedad está en no tener una comunión con Dios. Ese es el fruto, caer en un pecado. Y esta vez fue un pecado sexual, bueno, también un pecado de homicidio, también hubo mentira. Pero podemos caer en cualquier pecado simple y llanamente porque no tenemos seguridad ni gozo de ser cristianos. Algunos dicen ser cristianos, pero no tienen gozo de ser cristianos. Vienen a la iglesia con un lamento, con un dolor. No hay gozo. Y aunque yo les quiero decir algo, añadir esto: la vida de cristiano siempre conlleva quebrantamiento. Siempre llevará quebrantamiento. Y eso es lo que hace la diferencia. Por más quebrantados que usted y yo estemos, sabemos quién está de nuestra parte. Sabemos en quién hemos creído. Dios, les quiero decir, hermanos amados, trabaja de esa manera. ¿Y quién es usted o yo para decirle: Dios, yo no quiero aprender de esta manera? ¿Cuántos de ustedes han aprendido grandes cosas en los momentos de alegría? Disfrute. Pero las grandes cosas se conocen. Los grandes triunfos se conocen cuando las batallas son duras, cuando la prueba es fuerte, cuando viene el momento de aflicción. Ahí se conoce al verdadero cristiano, al que no depende de su alegría ni de las cosas externas, sino que depende de su comunión santa con Dios. ¿Y sabe por qué la puede tener? Porque es un nacido de nuevo. Y si usted hoy, sentado en esta sala, no sabe qué es ser nacido de nuevo, yo le invito en el nombre de Jesús a que abra su corazón y el Espíritu de Dios le aclarará a usted firmemente lo que significa nacer de nuevo. Habrá un antes y un después en su vida. Amén. David sabía de sí mismo lo que él era, y también es cierto en nosotros. David nos está mostrando por la manera en que ora cuál es la verdadera necesidad de los que pecan sexualmente. La verdadera necesidad de los que pecan sexualmente es tener una relación genuina con Dios, una relación tan verdadera que esa persona vive segura de su salvación y tiene gozo de ser salvo, tiene gozo de pertenecer a la familia de Dios. Amén. Como vemos, no hay ni una sola palabra con referencia al sexo en este salmo. En lugar de eso, dice: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder, para vencer toda tentación. Esto es sabiduría profunda para nosotros, mis amados hermanos. Esto es aprender a vivir el evangelio. Yo espero que esto no solamente sea un mensaje para usted, sí, pero poner en práctica esto. El poder de Dios es para vencer toda tentación. Amén. El poder de Dios es para vencer todo truco del diablo que siempre nos mete zancadilla para ver si nosotros estamos distraídos. Pero los que están en Cristo están con los ojos abiertos, mansos como paloma, pero ¿qué? Sagaces, astutos como serpientes. Amén. Entonces vemos también que pidió a Dios que su gozo sobreabundara en alabanzas. Versículo 15 dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. La alabanza es el resultado del gozo en Dios cuando se eliminan los obstáculos en el camino. Por eso está orando: oh Dios, vence todo lo que en mi vida mantiene mi corazón insensible, todo lo que hace callar mi boca cuando debería estar alabándote. Haz que mi gozo sea irreprensible. Aquí significa que mi gozo sea perfecto. Vemos que Él pide que el resultado final de todo lo sucedido sea una vida de evangelismo efectivo. Versículo 13, mire lo que dice. Entonces, por favor lea el versículo 13 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
David no está satisfecho solamente con ser perdonado, no está satisfecho solamente con ser limpiado, no está satisfecho solamente con ser nacido de nuevo, no está satisfecho solamente con tener un espíritu recto, no está satisfecho solamente con estar gozoso en Dios. Escuche esto, y él no estará satisfecho hasta que su vida quebrantada sirva para sanar a otros. Ese es el resultado, mis amados. Dice la escritura: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Lo que nos lleva a este último aspecto. Y en esta situación David ha descubierto que Dios le ha quebrantado, que Dios le ha juzgado, y que un corazón contrito y humillado es la marca de todos los hijos de Dios. Verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Ese es el gozo de un corazón quebrantado, mis amados hermanos. Ya les dije esto, le voy a decir algo similar. Ser cristiano significa ser quebrantado y contristado. Yo les pido que no cometan el error de pensar de que ustedes están por encima de eso. No cometan el error que algunos han cometido. Incluso iglesias enteras han cometido errores como estos. Decirle a la gente que porque está en Cristo, han llegado a decir que no puede enfermarse. Y si se enferma es porque no tiene fe. No cometamos el error de pensar que porque vivimos ahora en el Evangelio, nosotros estamos exentos de estar enfermos o tener tribulación. Al contrario. No cometamos ese error de pensar que nuestra vida está en un nivel superior y que somos inmunes a los problemas. Eso es un completo error. Y muchos pensarán: entonces, ¿para qué soy cristiano? Pues porque usted y yo hemos sido llamados por Dios, salvados por Dios con un propósito. ¿Cuál es? Vivir eternamente con Él. Escuche esto: dándole gloria y alabando su nombre día y noche, declarando junto a los ángeles, junto a los 4 seres vivientes, junto a los 24 ancianos, declarando: santo, santo, santo es el Señor. Eso es nuestro futuro. Y déjeme decirle, si usted alguna vez en la vida ha tenido una experiencia, ha podido tener un contacto con el Espíritu de Dios, usted sabe y usted anhela que ese momento llegue, porque un momento, un vislumbre de su santidad y de su gloria cambiará su vida en un antes y un después. Amén. Mis amados hermanos, las oraciones de los justos, ya termino, son una extensión, una manifestación de lo que hay dentro del corazón. Las oraciones de los justos son eso, y deben ser eso. Deben ser todo lo contrario a lo que un impío hace. Porque el Hijo de Dios exalta el poder y la gracia de Dios. Amén. La oración del justo deleita a Dios porque expresa aquellos sentimientos que abrigan el corazón y que colocan la plena suficiencia de Dios en el centro de toda la atención. Toda la atención de su corazón es Dios cuando usted es un nacido de nuevo. ¿Cuántos de ustedes no pueden orar? ¿Cuántos de ustedes les parece terrible pasar un minuto en la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes no pueden doblar sus rodillas? Tampoco levante la mano. Pero ¿cuántos les pasa eso? ¿Cuántos ni siquiera piensan en orar? ¿Y cuántos de ustedes aún con las personas que les rodean, no pueden tener un trato humilde? Mis amados hermanos, el amor cristiano verdadero, sea el amor hacia Dios o sea el amor hacia los humanos, es un amor humilde y de un corazón quebrantado. Si usted
ha entendido esto, si usted comprende que usted necesita un corazón contrito, un corazón humilde, humillado delante de Dios, si usted anhela ya no caminar más en altibajos, si usted anhela realmente tener un corazón dispuesto para alabar a Dios, si usted anhela alabar a Dios, ¿cuántos de ustedes anhelan servir a Dios? ¿Cuántos? Yo no sé, seguramente que aquí hay personas que les gustaría estar parados aquí predicando el evangelio. ¿Cuántos de ustedes lo anhelan? No importa que lo diga, no hace falta que lo diga. Pero mientras usted tenga un anhelo, ese anhelo debe ser humilde. Ese anhelo suyo debe ser realmente humilde, un anhelo inefable y lleno de gozo, lleno de la gloria de Dios. No importa cuán grande sea su anhelo, debe ser un anhelo humilde delante de Dios. Si usted anhela servir a Dios, si usted anhela ver su familia convertida, primero sea usted humilde. Primero sea usted alguien que lleva al Señor primeramente, que canta de su nombre, que alaba su nombre, que habla la verdad de Cristo. Todo eso se puede conseguir. Y creo que usted sabe cuál es la respuesta. Usted sabe dónde. Ahí en el lugar secreto con el Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón libre de hipocresía, libre de toda arrogancia. Doblar nuestras rodillas delante de Dios es necesario. ¿Cuántos quieren cambiar esas rutinas? Y mire, no estoy hablando de tiempo. No importa cuánto tiempo usted ore, si es 1 hora, 2 horas o 3 horas o solamente 5 minutos. Lo importante es que usted tenga un corazón contrito y humillado. Y yo le aseguro algo, un corazón contrito y humillado no se queda solamente 5 minutos. Porque cuando hay un dolor en el corazón, porque cuando hay una aflicción en el corazón, porque cuando hay una tremenda tempestad en nuestras vidas, yo creo que 5 minutos no son suficientes para derramar nuestra alma en llanto, en clamor y quebrantamiento delante de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes necesitan una oración hoy? ¿Cuántos de ustedes quieren ponerse en pie y orar a Dios y personalmente hablar con Él? Cada uno conoce la necesidad que tiene. ¿Cuál es su necesidad? Hable ahora con Dios. Les invito a ponerse en pie y que oremos juntos y derramemos nuestro corazón a Él.